Esta es la historia de un hombre que recibió una choza destruida como pago tras 5 años de trabajo. Lo que descubrió enterrado lo convirtió en el dueño de su propio destino. ¡Basta ya! ¿Ves acaso un cajero automático en mi escritorio? La voz de don Aurelio retumbaba en su despacho mientras lanzaba un documento envejecido sobre el mueble de madera labrada. Sus ojos ardían de cólera frente a la expresión agotada de Lorenzo, quien después de 5 largos años únicamente solicitaba su pago merecido. «Señor, pero usted había dado su palabra», intentó expresar Lorenzo, sujetando su sombrero desgastado entre manos endurecidas por el trabajo. «Di mi palabra de compensarte, y eso hago». Don Aurelio golpeó la superficie con fuerza. «Aquí están los documentos de la vivienda abandonada del lado norte. Está bastante descuidada, es cierto, pero conserva algo de techo. O la aceptas o te marchas con las manos vacías. La propiedad ya no rinde como antes». Lorenzo contempló el papel con desconfianza. Todo el poblado conocía que don Aurelio era el hacendado más próspero de la comarca, con posesiones que se extendían hasta el horizonte. El mismo individuo que conducía un automóvil de último modelo y enviaba a sus descendientes a estudiar al extranjero, ahora alegaba imposibilidad para pagar en efectivo lo acordado. «La choza que se desmorona», murmuró don Aurelio con una sonrisa sarcástica. «Mi bisabuelo la edificó hace casi un siglo. Nadie la ha habitado en décadas. Tal vez descubras algún tesoro enterrado, o, más probable, algún roedor del tamaño de un gato». Soltó una risa burlona mientras se servía brandy en su copa de cristal. Lorenzo recogió las escrituras con resignación. Le aguardaban una compañera enferma y 2 pequeños en la casa de su hermana. Requería urgentemente un refugio, y aunque fuera una construcción deteriorada, representaba algo. «Le agradezco, patrón», expresó guardando el documento en el bolsillo de su camisa raída. Sí, márchate ya antes de que cambie de parecer y no vuelvas por aquí mendigando más», respondió don Aurelio, dándole la espalda mientras observaba por el ventanal sus vastas propiedades. Lorenzo abandonó la hacienda con el espíritu quebrantado. 5 años limpiando corrales, labrando sembradíos y reparando vallas para terminar con una vivienda que, según comentaban, ni siquiera conservaba las puertas completas. Caminó durante 2 horas hasta alcanzar el extremo septentrional de las tierras. Mientras avanzaba, el camino se tornaba más angosto y la maleza más tupida. Cuando finalmente divisó la edificación entre la arboleda, su ánimo cayó en picada. La vivienda superaba en deterioro sus peores expectativas. El tejado se inclinaba peligrosamente hacia un costado con numerosas tejas ausentes que permitían el paso de la luz solar. Los muros de barro mostraban fracturas tan amplias que podía observar a través de ellas. La puerta pendía de una única bisagra, balanceándose con la suave corriente vespertina. «¡Santo cielo!», susurró aproximándose con precaución. Al empujar la entrada, ésta se desplomó levantando una nube de tierra que lo hizo toser violentamente. El interior consistía en una única habitación espaciosa, con un hogar de piedra en un extremo. El entarimado de madera exhibía podredumbre en múltiples zonas, con aberturas que dejaban ver el suelo debajo. Lorenzo se dejó caer en un rincón menos dañado y las lágrimas brotaron. Lloró por el ultraje, por la inequidad, por su incapacidad de ofrecer algo digno a su familia. Cuando el ocaso comenzó a teñir el cielo, Lorenzo se enjugó el rostro. No podía darse el lujo de la autocompasión. Debía volver habitable este sitio antes de traer a su familia. Si crees que la justicia verdadera existe y que las personas trabajadoras merecen su recompensa, déjanos en los comentarios de qué país nos sigues.
Tu apoyo nos impulsa a compartir más historias de esperanza. Con determinación salió a recolectar ramas y maderos caídos para reparar lo más urgente. Pasó la noche laborando bajo la luz de una pequeña fogata. Retiró las tablas podridas del suelo, señalando los sitios peligrosos. Improvisó un parche para el tejado con hojas de palmera que halló cerca. Limpió telarañas y nidos de criaturas. Para cuando el alba llegó, estaba exhausto, pero al menos disponía de un espacio limpio donde descansar. Se recostó sobre su chaqueta usando su sombrero como almohada, pero apenas entrecerró los ojos, percibió un crujido peculiar bajo una de las tablas que había pisado. Con curiosidad se aproximó y notó que una de ellas resonaba diferente, como si debajo existiera un espacio vacío. Con dedos ásperos levantó la tabla suelta y quedó petrificado. Bajo el entarimado había un cofre metálico oxidado del tamaño de una hogaza grande de pan. Con manos temblorosas, lo extrajo y lo depositó sobre la parte firme del suelo. El cofre estaba asegurado con un candado tan antiguo que se desintegró cuando Lorenzo intentó abrirlo. Al levantar la tapa, un resplandor dorado iluminó su semblante cansado. Monedas, decenas de monedas de oro puro, centenarios mexicanos con la imagen del Ángel de la Independencia, perfectamente preservados. «¡Virgen Santísima!», exclamó tomando una moneda entre sus dedos, percibiendo su peso, verificando su legitimidad con una suave mordida. Eran auténticas, una fortuna sepultada bajo la vivienda que don Aurelio le había otorgado como burla. ¿Pero qué debía hacer? ¿Devolver el tesoro a don Aurelio? Si el patrón desconocía su existencia, legalmente era suyo ahora. Lorenzo pasó toda la mañana contemplando las monedas, contabilizándolas una y otra vez. Sumaban casi 200 centenarios de oro, suficiente para adquirir tierras propias, edificar una vivienda digna, contratar médicos para su esposa. Por la tarde, Lorenzo tomó una determinación. Guardó las monedas en sus bolsillos, excepto 10 que dejó en el cofre, y volvió a colocarlo bajo el piso. Luego caminó hasta el poblado para visitar a su familia en casa de su hermana. «¡Papá!», gritaron sus hijos al verlo llegar, corriendo para abrazarlo. «¿Cómo te fue con el patrón? ¿Te compensó lo adeudado?», preguntó Clara, su esposa, desde el lecho donde convalecía. Lorenzo sonrió enigmáticamente. «Digamos que la vida ha sido equitativa conmigo». Esa noche, mientras todos dormían, Lorenzo viajó a la ciudad más próxima. Visitó a un joyero de confianza que, asombrado por las monedas, le ofreció un precio justo por 5 de ellas. Lorenzo regresó con suficiente efectivo para sus planes inmediatos. Durante los días siguientes, contrató discretamente a varios hombres para reconstruir la vivienda. Nadie cuestionaba su repentina fortuna. Todos presumían que finalmente don Aurelio le había pagado lo justo. Una semana después, la choza en ruinas lucía irreconocible. Tenía tejado nuevo, muros reforzados, ventanas con cristales y hasta un pequeño huerto en formación. Lorenzo había adquirido mobiliario sencillo pero digno y había contratado al mejor médico de la región para atender a Clara. La noticia llegó pronto a oídos de don Aurelio. ¿Que Lorenzo está haciendo qué?, rugió al mayordomo, que le relataba sobre las mejoras en la vieja construcción. Sí, patrón, ha transformado la choza completamente. Comentan que hasta contrató al doctor Mendoza para su señora. La curiosidad y el recelo llevaron a don Aurelio a montar su caballo y dirigirse a la parte septentrional de sus tierras. Lo que contempló lo dejó boquiabierto. Donde antes existía una edificación decrépita, ahora se alzaba una casa modesta pero hermosa, con humo emergiendo de la chimenea y flores recién plantadas al frente. «¡Lorenzo!»,
gritó desde el caballo. «Sale inmediatamente». Lorenzo apareció en el umbral sereno y con una dignidad que don Aurelio jamás había percibido en él. «Buenas tardes, don Aurelio. ¿Qué lo trae por aquí?» «¿De dónde obtuviste el dinero para esto?», exigió Saber desmontando bruscamente. «¿Robaste? ¿Te endeudaste?» Lorenzo sonrió levemente. «No, señor. Hallé algo que su bisabuelo dejó en esta vivienda, algo que usted desconocía». El rostro de don Aurelio palideció. «¿De qué hablas?». Por toda respuesta, Lorenzo lo invitó a entrar. En la mesa del comedor, sobre un paño limpio, estaban las 10 monedas de oro que había dejado deliberadamente. «¡Centenarios!», murmuró don Aurelio, tomando una con manos temblorosas. «¿Dónde?». «Bajo las tablas del piso. Imagino que su bisabuelo las ocultó durante la Revolución». «¡Hay más! ¡Son mías!», exclamó don Aurelio con los ojos desorbitados por la codicia. «Todo lo que existe en esas tierras me pertenece». Lorenzo negó con la cabeza y extrajo el papel amarillento que el mismo don Aurelio le había arrojado días atrás. «Las escrituras dicen lo contrario, patrón. Esta vivienda y lo que contiene son legalmente míos ahora. Usted mismo lo firmó». Don Aurelio se abalanzó sobre Lorenzo intentando arrebatarle el documento. «Devuélveme eso, maldito embustero». En el forcejeo tropezaron contra el hogar encendido. Una chispa saltó hacia la manga de la costosa camisa de don Aurelio, que comenzó a arder rápidamente. El hombre gritó de dolor mientras las llamas ascendían por su brazo. Lorenzo, en lugar de apartarse, tomó la jarra de agua de la mesa y la vertió sobre don Aurelio, apagando el fuego antes de que causara quemaduras severas. «¿Por qué?», jadeó don Aurelio, mirándolo confundido mientras sostenía su brazo empapado pero ileso. «¿Por qué me ayudaste?». «Porque a diferencia de usted, yo no disfruto viendo padecer a otros», respondió Lorenzo con sencillez. El hacendado se dejó caer en una silla, súbitamente exhausto y avergonzado. Miró alrededor, observando el hogar humilde pero lleno de dignidad que Lorenzo había creado, y algo se transformó en sus ojos. ¿Cuántas monedas encontraste?», preguntó finalmente con voz apagada. «Suficientes», respondió Lorenzo. «Estas 10 son suyas, don Aurelio. Se las devuelvo como muestra de que no guardo rencor por los años que laboré sin recibir lo justo». Don Aurelio contempló las monedas y luego a Lorenzo. Por primera vez veía al hombre, no al jornalero. «No», dijo finalmente, empujando las monedas hacia Lorenzo. «Quédatelas todas. Las escrituras son legales. Esta casa es tuya con todo lo que contiene». Se levantó con dificultad, como si de repente hubiera envejecido una década. Antes de salir se detuvo en el umbral. «Lorenzo, perdóname. He sido un hombre injusto». 2 meses después, el poblado entero hablaba del cambio milagroso en don Aurelio. El hacendado había incrementado los salarios de todos sus trabajadores. Había donado para construir una clínica en el pueblo y hasta había ofrecido becas para los hijos de sus empleados. Lorenzo, por su parte, había adquirido una parcela de tierras fértiles donde cultivaba maíz y frijol. Su esposa Clara se había recuperado completamente y ayudaba impartiendo clases a los niños del pueblo. Sus propios hijos asistían a la escuela, algo con lo que siempre habían soñado. La vivienda, que alguna vez se desmoronaba, se había convertido en el símbolo de un milagro que transformó no solo la vida de una familia, sino de toda una comunidad. Una tarde, mientras Lorenzo contemplaba su cultivo, vio aproximarse el automóvil de don Aurelio. El hacendado, ahora más delgado y sereno, caminó hacia él. «Vengo a proponerte algo, Lorenzo. Quiero que seas mi socio en el nuevo proyecto de riego. Tus tierras y las mías podrían beneficiarse». Lorenzo sonrió y extendió su mano encallecida.
Don Aurelio la estrechó sin dudarlo. El verdadero tesoro no estaba bajo las tablas, dijo Lorenzo mirando al horizonte. Estaba en aprender que la dignidad no tiene precio y que incluso el corazón más endurecido puede transformarse. Don Aurelio asintió con los ojos húmedos por primera vez en décadas. Y que a veces la justicia divina llega de la forma más inesperada. Esta historia termina aquí, pero tu camino con nosotros apenas comienza. Si esta historia tocó tu corazón, únete a nuestra familia de Relatos para el Alma. Suscríbete y activa la campanita para recibir cada día una nueva historia que fortalecerá tu fe y renovará tu esperanza. Recuerda, las mayores bendiciones a menudo llegan disfrazadas de las pruebas más difíciles. Nos vemos en el próximo relato que alimentará tu alma.